primera mitad en Sobre la Tierra y ya están en el estudio Lucía Mochi, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUA, ahí está, faltaba eso, y Melina Aranda, docente de la Cátedra de Asonomía, ambas en la FAUA. Lucía y Melina se van a referir a los impactos del avance de la ganadería en la estructura y el funcionamiento de un ecosistema de sabana en la provincia de Entre Ríos. Hola y gracias por estar en Sobre la Tierra. Hola. Hola, muchas gracias. Gracias. Bien, como para arrancar, ¿nos podrían contar a nosotros y a la audiencia de qué estamos hablando cuando hablamos de sabanas? Las sabanas son básicamente uno de los principales biomas terrestres y se caracterizan por la presencia tanto de árboles como de pastos. Se dice que estos dos tipos de plantas codominan porque hay presencia dominante de ambos tipos. Por ejemplo, a diferencia de un bosque donde dominan solamente o más bien o exclusivamente los árboles, o un pastizal donde dominan los pastos o las especies herbáceas, en las sabanas codominan ambos tipos de especies. Básicamente las sabanas, hay algunas estadísticas en general que implican o muestran que producen casi un 30% de la productividad primaria terrestre, lo cual implica que un 30% de la producción vegetal, digamos, o de la producción de la materia producida por la vegetación, ocurre en este tipo de ambientes. Y bueno, constituyen reservas de biodiversidad bastante importantes, son refugio de flora y de fauna nativa, y también tienen un impacto bastante importante en lo que hace a la actividad económica, porque a nivel global son sitios donde hay ecoturismo, o también, bueno, son una de las principales fuentes de recursos forrajeros, tanto a escala global como regional. Cría de ganado. Exactamente, sí. ¿Cuál fue la problemática que estudiaron puntualmente en el trabajo que publicaron hace muy poco? Las sabanas, digamos, han coexistido o evolucionado con disturbios como la sequía, los incendios, el pastoreo, pero en las últimas décadas estos procesos se intensificaron, cambió este régimen de disturbios a los que, digamos, esos sistemas están sometidos, y básicamente han ocurrido aumentos de carga ganadera, incendios intencionales, y todo eso ha ocurrido en paralelo a otro proceso que también está documentado en estos ecosistemas, que es básicamente el aumento en la densidad y la cobertura de poblaciones leñosas. Esto significa que hay más árboles que antes en estos sistemas. Y eso podría no parecer un problema, pero en realidad lo es, por esto que hablábamos de que naturalmente son sistemas donde codominan tanto árboles como pastos. Entonces, bueno, a lo largo de unos años, digamos, y con distintos trabajos, lo que hemos estado estudiando es básicamente qué podría estar controlando, digamos, este proceso. En particular, estuvimos trabajando en entender cómo la ganadería bovina controla o limita o no, o determina justamente que esto esté ocurriendo. Y en este trabajo en particular, lo que estuvimos estudiando es para dos especies que son dominantes en las sabanas de Argentina. Una es Vachellia caven, que es conocida como espinillo, churqui o aromo, y otra es Vachellia aroma, que es conocida como tusca. Bueno, estuvimos estudiando para estas especies, las plantas juveniles de estas especies, cuán tolerantes son o no a la herbivoría. O sea, que una planta sea tolerante implica que puede sobrevivir y puede recuperarse de un proceso de consumo por el ganado. Entonces estudiamos para estas dos especies si son tolerantes y cuáles serían los mecanismos o los rasgos funcionales que las hacen tolerantes al pastoreo. Ustedes trabajan hace un buen tiempo en este lugar. ¿Pudieron ver esto de que aumenta la proporción de árboles con respecto a arbustos? A mi entender, o sea, lo que se observa es que en estos sistemas bajo ganadería se ve que hay una mayor presencia, una mayor densidad de árboles y de arbustos. Y esto es un proceso que ocurre a nivel global y es bastante claro en varios, se ha observado en la estepa, se observa también en el bosque chaqueño, que en los lugares bajo ganadería hay un aumento de este estrato arbóreo. Sí, una cosa que hicimos fue mirar, por ejemplo, porque es un proceso que, si bien está ocurriendo, digamos, desde hace unas cuantas décadas, no ocurre de un momento a otro, no es como una deforestación que uno va y ve, digamos, que es un proceso, entre comillas, relativamente lento, aunque dinámico, pero entonces con imágenes satelitales lo podés como ver rápidamente, y entonces si miras una imagen, no sé, de estos campos donde estuvimos trabajando en el 2010 y hoy, se ve como muy claramente que el estrato arbóreo aumentó mucho. Estos
espinillos, las acacias, ¿estaban ya de antes? ¿Son los que se ven en esas imágenes? Sí, o sea, son especies nativas, típicas de estos sistemas, de estos ambientes. Lo que se ve ahora es que hay mayor cantidad, mayor proporción, y por ahí hay falta de otras especies, ¿no? Que sí estaban en estos sistemas. Arbóreas, que por ahí se han sacado por uso de madera o por otros motivos. Bien, ¿y qué enfoques usaron para estudiar los efectos de la defoliación en las plántulas? Para este trabajo puntualmente realizamos 2 tipos de experimentos. Un experimento que se llama de jardín común, donde las condiciones son controladas, relativamente controladas, que realizamos en la Facultad de Agronomía. Y ahí pusimos a crecer plantas que compartían el mismo sustrato, que estaban bajo riego, que estaban expuestas al sol. Y después también paralelamente corrió un experimento a campo que se realizó tanto en las sabanas de Entre Ríos como en las sabanas de Chaco. Y en ambos pero en ese caso evaluamos individuos que ya estaban establecidos en el campo, no que pusimos. Y en ambos trabajos lo que vimos fue el efecto de exponer a plantas a la defoliación. La defoliación la hicimos manualmente, o sea que no fue una defoliación realizada por el ganado. ¿En ambos casos? Sí, en ambos casos fue una defoliación controlada, como para estar seguras de que esas plantas habían sido defoliadas. Y en ambos casos defoliamos le eliminamos el 50% de las hojas. ¿Que fueron con tijerita? Claro, con tijerita. Y esto lo hicimos para las 2 especies, y en los 2 experimentos evaluamos el efecto sobre el crecimiento, sobre la supervivencia y también sobre las reservas de carbono, que en los árboles las reservas de carbono son las que les permiten rebrotar en la primavera o también rebrotar después de un disturbio muy grande o bajo condiciones estresantes de recursos. Y bueno, y lo que está bueno de esto, de tener estos 2 tipos de experimentos, es que cuando haces un experimento controlado, estás seguro de que estás viendo el efecto de ese tratamiento que estás haciendo, de la defoliación. Porque todas las otras condiciones son homogéneas para todas las plantas. En cambio, los experimentos de campo también te dan una visión más realista de lo que sucede. De qué le sucede a una planta después de que se le remueve el 50% de las hojas en condiciones naturales. Claro, ahí donde viven. Claro, ahí donde viven, sí. Quedé pensando el laburo que debe haber sido defoliar así a mano todas las plantas que tenían. Pero bueno, ¿nos pueden contar un poquito qué descubrieron respecto a la tolerancia y al crecimiento de estos árboles? Sí, bueno, lo que encontramos fue que al cortar estas plantas, o sea, al defoliarlas, decimos, disminuyó el crecimiento en altura y en diámetro, pero esto no afectó la tasa del crecimiento aéreo. O sea, lo que quiere decir es que una planta que fue cortada, a lo largo del tiempo que duró el experimento, produjo la misma biomasa vegetal que una que no fue cortada. Entonces, bueno, lo que decimos es que las plantas toleraron esta defoliación, ¿no? Que toleraron la herbivoría. Y también encontramos que al cortar a las plantas aumentó el número de ramas, de ramificaciones que las plantas tienen. Entonces, bueno, cambia esa estructura o arquitectura de las plantas. También encontramos que la concentración de reservas, esta que hablaba Melina, de que son muy útiles cuando la planta está bajo estrés o cuando necesita rebrotar luego del invierno, no cambió en plantas defoliadas que no defoliadas. O sea que toda esa compensación que hicieron de crecimiento aéreo no fue mediada por la utilización de estas reservas. ¿Conservó las reservas? Conservaron las reservas. En realidad, como son 2 especies, una las conservó y otra en concentración las aumentó. O sea que, eso es lo que una cosa que pudimos ver, es que ese mecanismo de tolerancia no está mediado por, usar sus reservas, sino que tienen otras estrategias. Por ejemplo, esto de cambiar un poco la estructura mediante la activación de algunas yemas, ¿no? En particular. Y entonces, bueno, sin dejar de perder esas reservas, las plantas pudieron tolerar la defoliación. Esto lo estudiamos nosotros en este trabajo, en estos experimentos en particular, para plantas, juveniles, ¿no? Que no son plantulitas recién germinadas, ni tampoco son individuos adultos. Son plantas que tenían más o menos 8 meses, 1 año, en el jardín común, y a campo algo así o un poquito más, porque uno no sabe la edad de las plantas que están en el campo tan fácilmente. Pero en otros trabajos lo que vimos es que plántulas más pequeñas, de edades menores o de tamaños menores,
no toleran la ganadería, no tolerarían un proceso de defoliación. Entonces, bueno, hay una ventana de tiempo en la cual el ganado ejerce un efecto sobre las plantas y a partir de que las plantas ya son juveniles o lignifican, es otro el efecto que causa. Estaba pensando cuando decías que generaban más ramas, ¿no? Y estos son espinillos, me imagino que deben ser más pinchudos al fin y al cabo. Totalmente. Uno como de los efectos más inmediatos, después de la defoliación de los árboles que tienen más ramificaciones, es que el estrato arbóreo se vuelve más denso, como más tupido, más cerrado. Y esto en el mediano plazo tiene consecuencias en el manejo del ganado principalmente, porque limita el movimiento del ganado. Y no solo eso, sino que también limita el acceso del ganado a los pastos, que son su alimento. Entonces hay un alimento que está disponible, pero no es accesible para el ganado. Esto es muy interesante porque respecto a lo que decía Lu antes, es como que al principio el ganado puede funcionar como una herramienta de control cuando los árboles chiquitos no son tolerantes, pero después al final el efecto es medio contraproducente, porque una vez que los árboles tienen un tamaño que ya tiene asegurada la supervivencia, cuando la defoliación no genera la mortandad de los árboles, lo que hace además es generar una estructura tan densa que medio que favorece, es como se hace un feedback positivo, claro, ¿no? Con el propio proceso de lignificación. Sí. Claro. Sí, porque algo que creo que no dije antes es que también esta cuestión de por qué estudiar este proceso o por qué sucedería un problema es esto de que si hay muchos más árboles hay menos recursos para los pastos y eso también genera, más allá de los desequilibrios ecológicos, como un problema a nivel económico particular del manejo del campo. Sí, pero habrá también además un montón de pasto que no es accesible para Claro, el ganado, también. queda metido entre las espinas. Sí. donde- No, y además algo que nosotras no evaluamos, pero que observamos que está sucediendo, es que no solo cambia la productividad de pastos, también hay cambios en la composición. Porque hay pastos que son intolerantes a la sombra, se ven cada vez más expuestos a las sombras también, de estos árboles. Claro. ¿Ustedes saben qué dicen los productores? ¿Hablaron con productores? Porque me imagino que deben estar Enojados. sí. contra Sí, lo que dicen es que hay que resolver este problema, pero bueno, medio que es difícil saber cómo. Por esto que justo decía Meli también antes, como bueno, una vez que el problema está instalado, es muy difícil revertirlo, porque requiere de, bueno, manejar el ganado muy conscientemente o de poner mucha energía en cortar árboles, pero que también rebrotan, y muchas veces no solamente si vos cortás los árboles rebrotan ellos mismos, sino que, bueno, empiezan a germinar un montón de semillas que están en el suelo, entonces es complicado, y sí, y digamos, si bien son especies nativas y nosotros estamos estudiando la dinámica de estos sistemas y tratando de entender un poco qué es lo que está pasando, y especies que ya estaban en estos ambientes, muchas veces la percepción es como que, bueno, que son especies así como medio plaga, entre comillas, le dicen. ¿Tuvieron chances de ver alguna vaca intentando comer entre todas estas espinas? No sé si buscando pasto entre las espinas, pero sí cuando los arbolitos fructifican, tienen unos frutos que son bastante apetitosos, que pasan con varias leñosas, y entonces ahí sí ramonean mucho, muerden mucho las hojas, los frutos, sí. Claro, me acuerdo cuando hablamos de la acacia negra también, que Sí. era una forma de diseminación, porque la chaucha era rica. Sí, claro. Entonces después en la bosta va cargada de semillas que se dispersan en el paisaje, digamos. Sí. ¿Y hay nuevas investigaciones en línea? Respecto puntualmente a este trabajo, el mismo experimento de jardín común lo realizamos para acacia negra, que es un árbol originario de Norteamérica y que también se está propagando en los pastizales y en las sabanas, por lo menos de Entre Ríos. En Chaco no lo encontramos todavía. Lo sorprendente para nosotros es que encontramos casi los mismos resultados. Sí. Y entonces esto lo que nos hace pensar es que en realidad estas respuestas a la defoliación es más bien, sería una estrategia común de las especies que están avanzando sobre estos sistemas. Claro, porque sería una exótica y... Claro, son independientemente de si es una nativa o es una exótica. Mirá qué bueno. Así que parece que se están comportando bastante similarmente. Y después en general nuestro trabajo... y nosotros todavía continuamos, y nuestro grupo de trabajo está enfocado en estudiar cuáles son los procesos o los mecanismos ecológicos detrás de este proceso,
Y lo estudiamos en distintos ecosistemas del país, siempre con estas especies, en general con acacia negra y con espinillo y tusca. Y bueno, siempre se nos ocurren nuevas preguntas. O sea que siguen yendo al campo, ¿este experimento sigue o ya terminó? Puntualmente ya terminó. Ahora estamos con unos experimentos estudiando adaptación local. Porque tanto espinillo como acacia negra son especies que están presentes en ecosistemas muy diferentes en el país, húmedos o más secos, y entonces lo que queremos saber es si las poblaciones que invaden un lugar húmedo son las mismas que las que invaden un lugar seco. Así que ahora estamos concentradas en eso, y bueno, espero tener nuevos resultados para contarles pronto. Y sí, los esperamos acá en Sobre la Tierra. Cuando ustedes trabajan cortando los árboles, ¿se enfrentan con las espinas también o es una cosa que ya le agarraron la mano después de tanto tiempo? No nos mostraron las manos. No, es muy doloroso. Muy. Sí. No te acostumbras, o sea, te puedes poner guantes, pero son muy espinosos, sí. Sobre todo estos experimentos que son con plantas, como les decía, un poquito más grandes de que una plántula que todavía no lignificó. Cuando empiezan a lignificar, tienen semillas, espinas, importantes, tanto el Leditsia como cualquiera de las especies con las que estuvimos trabajando, sí. Y no solo nos molestan las manos, sino también la espalda, los brazos. Cuando ropa, queremos todo, comer al mediodía y parar al mediodía, nos sentamos en la tierra y siempre está lleno de espinas. Me imagino que se lo llevan puesto a la casa a veces. Sí, las zapatillas seguro. Te diría que es casi para un lado C, ¿no? Sí. Bueno, genial. Entonces las esperamos para próximos resultados y bueno, para que nos cuenten otras cositas de sus experimentos y viajes. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Gracias.